Buenas tardes, bienvenidos a la tercera y última jornada de orientación académica que tenemos este año. Como ya sabéis, en esta tarde lo que vamos a ver son carreras del itinerario de la salud y os voy a presentar primero a los ponentes, ¿vale?, que tenemos aquí. Primero tenemos a Alejandro Herrera, que es papi del cole. Él es odontólogo, especialista en implantología y periodoncia. Estudió en la Universidad Europea de Madrid y en otros institutos y clínicas que le han hecho especializarse en estética dental y odontología digital. Además es formador en estancias clínicas y nos contará cuáles van a ser sus próximos pasos. Y es el director médico de la Clínica Dental Herrera. Tenemos también a Marina Rubio, que fue alumna del centro y de hecho salió en la promoción del 2013-2014. Ella estudió medicina en la Universidad de Granada y tiene la especialidad en neumología y ahora mismo trabaja en el Hospital Costa del Sol de Marbella. Tenemos también a Patricia Palomo, del curso en este caso del 2017-2018, estudió farmacia en la Universidad de Granada y ahora mismo está trabajando aquí en el Rincón de la Victoria en una farmacia y nos contará nuevas cosas que tiene en mente. Y luego tenemos a Carla Ortiz, que salió en el curso 2022-2023, es estudiante de enfermería de la Universidad de Málaga y en su caso hizo un grado superior en radioterapia y dosimetría antes de entrar en la carrera de enfermería. Vale, pues espero que os guste todo lo que nos van a contar. Por favor, si tenéis preguntas, hacerlas. Es el momento de hacerlas. Y nada, os dejo ya directamente con Alejandro. Bueno, buenas tardes. Para mí es un placer. Yo no soy alumno de aquí, pero mis 3 hijas estudian aquí, así que encantadísimo de pasar un rato con vosotros. Disponemos de muy poquito tiempo, así que, como decía, lo que necesitéis preguntar, pararme, interrumpir, charlamos y no os quedéis con nada de dudas, ¿vale? Yo soy odontólogo, soy dentista y trabajo aquí muy cerquita en Torre del Mar. Entonces quiero poneros un vídeo al principio de cómo es mi día a día, o sea, dónde trabajo a día de hoy, y ahora veremos cómo ha sido el proceso hasta llegar aquí, ¿vale? Entonces, empezamos en la clínica en el 2005 aproximadamente, la primera clínica que vemos aquí, y con el paso de los años pues fuimos creciendo, teníamos demanda de seguir creciendo y decidimos ampliar la clínica que vemos aquí, con la mala suerte de que la inauguramos en plena pandemia. Eso que podía parecer muy mala suerte, en el fondo luego se convirtió en algo beneficioso, porque como había que ampliar espacios, necesitábamos tratar a la gente con mayor espacio, para nosotros al final fue una ventaja el tener más metros disponibles para tratar a la gente. Y la evolución fue que nosotros teníamos un sueño, que era formar, tener un centro de formación. Entonces las instalaciones las acabamos de ampliar este año, con una parte nueva de clínica, laboratorio dental, ahora explicaremos un poco todo el mundo que rodea la odontología, y un centro de formación, tanto para impartir nosotros formación como para que venga gente a impartir esa formación. Este es el proyecto, que estoy convencido que ya no se va a ampliar más, aquí nos hemos quedado, pero ha sido el proyecto durante 21 años. Y todo esto al final es una decisión pues con vuestra edad. Tomar la decisión de qué quiero estudiar, qué no quiero estudiar, hacia dónde voy, hacia dónde no voy. Deciros que yo, pese a que soy odontólogo, la primera carrera en la que me matriculé, que no la empecé, pero fueron ciencias ambientales. Pero fijaros qué vuelta tan grande ha dado la decisión que tomé en el momento y hasta donde estoy hoy y lo que hemos llegado. Mi andadura comienza en el 98, cuando voy a estudiar. La decisión de cambiarme de carrera es fundamentalmente porque mi hermano, un año mayor, empieza odontología y durante ese año me va contando la experiencia de la carrera y al final pues cambian mis derroteros y decido matricularme en odontología con él. Y estudiamos en Madrid, en la Universidad Europea.
Al final nosotros teníamos licenciatura, hoy se llaman grados creo, yo estoy un poco oxidado, pero la licenciatura pues son 5 años y en esos 5 años yo diferenciaría básicamente primero, segundo, de tercero y cuarto y quinto, ¿no? Los 2 primeros años es un conocimiento más general, pues un poco información o asignaturas que tienen que ver con todo el cuerpo. Es como una medicina, no llega a ser quizá tan extensa, pero hemos estudiado fisiología, que es cómo funciona el cuerpo humano, anatomía, tenemos asignaturas comunes y es un poco información general. Luego ya en tercero y cuarto sí es ya asignaturas más orientadas a la odontología, tratando todas las asignaturas que tienen que ver con los dientes y prácticas preclínicas, es decir, todo lo que se hace en laboratorio, ensayando con materiales, familiarizándonos con todos los procesos que vamos a ver luego en el futuro. Y luego ya en quinto de odontología, lo que íbamos ya asignaturas más finales de carrera y orientación práctica pura y dura, es decir, teníamos una clínica en la que tratábamos a pacientes y empezábamos nuestros primeros contactos con un paciente real, ¿vale? Cuando sales de la carrera yo tengo que reconocer, por lo menos en la mía, que no tienes ni idea. Eso hay que reconocerlo. Te ves muy perdido, yo creo que no eres capaz de desarrollarte como profesional de manera solitaria, te tendrías que apoyar en compañeros, pero yo creo que lo que quiero enfocarlo es que una vez que sales de la carrera sí necesitas más formación. Hay que seguir formándose muchísimo para empezar a dominar un poco y tratar muchos pacientes, lógicamente, porque al final cómo se hace el hábito es trabajando. Yo tuve la suerte de dar con una clínica, que le agradezco muchísimo a nuestro jefe, a Eliezer, que nos acogiera y estuvimos 2 años trabajando en Madrid. Y a la vez que trabajábamos, a la par que trabajábamos, estuvimos formándonos. Pues mi hermano hizo unos másteres, unas formaciones diferentes, cada uno fue enfocándolo un poco a lo que más le gustaba o creía que le gustaba en aquel entonces, porque luego quizá nada tenga que ver tus inicios profesionales como luego cómo te vas desarrollando. Pero estuvimos esos 2-3 años en Madrid hasta que decidimos montar la clínica en Málaga y empezamos a trabajar aquí. Y como entenderéis, cuando montas una clínica o montas un negocio, pues el primer día que abres la puerta, pues esto como las bolas del oeste que van rodando, pues tienes que esperar a que los pacientes entren. Entonces, como veis, en el mapa de Málaga hay muchas ubicaciones, porque mientras mi hermano estaba un día en la clínica, yo salía afuera a trabajar, al día siguiente cambiábamos, yo estaba en la clínica, él salía afuera, y entonces íbamos itinerando, trabajando en ciertos sitios para poder sobrevivir realmente, porque al final económicamente tienes que sobrevivir de alguna manera y esa era la manera, trabajar fuera. La clínica va creciendo, vamos mejorando, vamos tratando cada vez más pacientes y entonces empezamos a dejar los trabajos de fuera para ir centrándonos en nuestra clínica hasta que un día, gracias a Dios, puedes dejar todos los trabajos para centrarte en tu clínica. ¿Y cómo es la carrera? Pues la carrera ha dado, yo creo que en los últimos años, un giro exagerado con la tecnología, con la inteligencia artificial. Pues es una profesión que requiere mucha habilidad manual, lógicamente, porque tratamos con las manos, tratamos pacientes y requiere habilidad, que la habilidad se gana. Es decir, nadie nace sabiendo perfectamente tratar, es algo que vamos desarrollando con el tiempo, pero a la vez es una carrera muy tecnológica, muy tecnológica, y en los últimos años más. Disponemos, yo no sé, imagino que todos habréis estado en el dentista alguna vez, ¿no? Entonces hoy disponemos de escáneres para tomar registros de la boca, utilizamos impresoras 3D para fabricar cosas, fresadoras para hacer los dientes, tenemos programas de inteligencia artificial que nos ayudan a diagnosticar en radiografías. La semana pasada en una universidad de Madrid, con un brazo robótico, se han conseguido colocar implantes, se ha hecho una cirugía completa en una boca de un paciente, o sea, totalmente asistido por un robot. Tenemos escáneres faciales, o sea, es una profesión súper tecnológica y esa tecnología lo que nos ayuda es hacer bien nuestros diagnósticos y hacer buenos tratamientos. O sea, que la habilidad manual es importante, pero va a ir ayudada de esa tecnología que es fundamental.
¿Qué trabajos intervienen? Porque parece que una clínica dental solo el dentista es el que trabaja, pero hay un montón de gente que trabaja de manera directa o indirecta en una clínica, ¿no? Tenemos el dentista, pero en el gabinete pues estamos acompañados de una higienista dental o auxiliar, que es la que nos ayuda, o la higienista que hace las limpiezas a los pacientes. Tenemos recepción y atención al cliente. Esto es lo que entendemos como algo básico de una clínica dental, pero también hay alguien de marketing, hay alguien de dirección de la clínica, que puede ser alguien de económicas, dirección de empresas. Y esto es importante porque cuando salimos de la carrera, nosotros nos hemos especializado en odontología, en tratar dientes y en tratar bocas. Pero ¿qué ocurre cuando montas tu clínica? Que tienes empleados, tienes que conocer cómo funciona una nómina, cómo se hace una contratación, cómo se gestionan las vacaciones. Al final es una empresa que tienes que dirigir y en nuestro caso teníamos 0 formación. Cosa que además, aparte de dedicar ciertas horas, o casi todas las horas del trabajo en la clínica dental, luego tienes que dedicar ciertas horas a la gestión empresarial de tu clínica, que quizá es lo que más, quizá es lo que menos a los compañeros que tengo menos le gusta gestionar. Por eso digo que si te puedes rodear de alguien que te dirija y te haga esas gestiones, pues tú te puedes centrar perfectamente en la parte odontológica, que es para lo que te has formado. Y luego, de manera indirecta, trabajamos con un laboratorio de prótesis, con los técnicos dentales, que son los que fabrican, diseñan y hacen todos los aparatos y dientes. También tenemos comerciales, equipo técnico que se ocupa de reparar sillones, o sea que es un mundo muy amplio que está directamente relacionado con la odontología. En mi experiencia, si tuviera que deciros los pros y contras de lo que sería esta profesión, pues lógicamente los pros, lo más importante, es el contacto directo con los pacientes. Al final tratas de tú a una persona para solucionarle unos problemas. Entonces, tienes un impacto real en la vida. A lo mejor no haciendo un empaste, bueno, le puedes quitar un dolor, pero ahora veremos algún caso muy extremo cómo podemos llegar a cambiar vidas, o sea, cambiar el estado de ánimo de una persona. Como desarrollo profesional podemos tener nuestra propia clínica, si somos emprendedores podemos montar nuestra propia clínica, pero también podemos decidir no ocuparnos de esa parte empresarial y trabajar en la clínica de otra persona. Soy un contratado, voy, presto mis servicios, trabajo en esa clínica, percibo mi salario y yo me despreocupo. Esa es una alternativa. O en el Servicio Andaluz de Salud, en los ambulatorios. Lo que pasa es que los dentistas en los ambulatorios están muy reducidos y hacen muy poquitas cosas. Pero bueno, esas serían las salidas profesionales que tiene. Y otro pro que le veo yo a nuestra profesión, que hay una alta laboralidad. Yo no conozco un compañero mío que esté en el paro. O sea, eso es indudable, con más o menos trabajo, pero es una carrera que tiene una alta laboralidad. Como contras, pues bueno, si decides montar la clínica necesitas una inversión alta, porque montar una clínica necesita mucha aparatología y es alta ese coste, y en formación. Considero que la formación ha de ser continua. Yo creo que en mi carrera, y estoy convencido que en todas, la formación ha de ser continua. Yo creo que no ha habido un año en los 21 que llevo trabajando que no haya hecho un curso. Todos los años he dedicado cierto dinero a formarme. Con lo cual, también hay una economía que tiene que dirigirse a esa formación. Al final vamos a tener una responsabilidad médica, vamos a tener, pues somos responsables de algo que hacemos en la boca de alguien, por lo cual, pues tenemos que ser exigentes con nosotros mismos. Y el contra mayor que le veo yo es el estrés o la gestión de pacientes. Al final, quizá incluso en el mundo que vivimos hoy, que todo se rige por reseñas, por comentarios, creo que los pacientes quizá hoy en día, no sé qué dirán las compañeras, pero son bastante duros a la hora y exigentes a la hora de tratarnos, y además poner una reseña es algo que es totalmente libre. Yo, por ejemplo, puedo poner la reseña en un restaurante sin ni siquiera haber ido a comer al restaurante.
Entonces yo creo que ahí es quizá lo más difícil de llevar en una profesión que te enfrentas al público. Y por último os voy a enseñar un caso. Decíamos que cambiamos vidas. Pues mira, este es una señora que llegó hace mucho tiempo a España y no tenía recursos. Entonces, a base de trabajo y sacrificio, pues consiguió ahorrar y fue su momento de decidir cambiar. Y durante todo ese tiempo en su trabajo ha estado sufriendo acoso, se metían con ella. O sea, no sabéis lo que era hablar con esta señora. Os decía que es muy tecnológica. Fijaros cómo diseñamos los dientes. Es todo por ordenador. Nosotros lo planteamos todo. Tenemos lo que sería el escáner, el hueso del paciente, los dientes que le vamos a poner. Lo diseñamos todo virtualmente previo a hacerle nada al paciente. O sea, es una cosa alucinante lo que podemos hacer hoy. Y fijaros el cambio que le hemos hecho. ¿A que no parece la misma persona? Este es el impacto que podemos hacer en la gente. Cambiarle vidas, porque al final le estamos cambiando la vida. Es una persona feliz. Y lógicamente todo esto es trabajo de mucha gente. O sea, al final el dentista se rodea de muchísima gente. Esto es lo que os comentaba. Aquí tenemos auxiliares, equipo de marketing, dirección. ¿Para qué? Para que todos podamos dedicarnos perfectamente a nuestra parcela y ejercer el trabajo de la mejor manera posible. ¿Vale? Pues yo por mi parte esto era un poco presentaros lo que hacemos y lo que ha sido la carrera y cómo ha evolucionado, y yo abierto a que me preguntéis cualquier cosa. ¿Hay alguna pregunta para Alejandro? ¿No? ¿Ahora mismo no? Bueno, luego a lo mejor surgen. ¿Vale? Muchísimas gracias, Alejandro. El lunes, cuando estuvimos en la charla del itinerario de tecnológico, no sé si alguno de vosotros vinisteis, pero algo muy importante era el trabajo en equipo. Entonces te agradezco mucho, ¿vale?, que lo hayas mencionado y que lo hayas valorado tanto, porque es cierto, es que en todos los trabajos es importantísimo aprender a trabajar en equipo y hacerlo, fundamental, ¿vale? Y lo digo porque muchas veces cuando hacemos proyectos aquí en el cole, los trabajos en grupo pues no gusta mucho, pero es que es una manera de aprender para el futuro, ¿vale? Incluso en estas carreras o estas profesiones de salud, por supuesto, importantísimo el trabajo en equipo. Muchísimas gracias, Alejandro. Bueno, pues paso ahora a Marina, ¿vale?, para que nos cuente todo sobre medicina. Gracias, Rocío. Bueno, pues yo me llamo Marina Rubio. Como ha dicho Rocío, soy médico especialista en neumología y ahora mismo estoy trabajando, acabé la residencia en julio del año pasado y estoy trabajando tanto en el hospital público como en el hospital privado, ¿vale? No sé cuántos de vosotros tenéis pensado estudiar o que os gustaría estudiar medicina. Si podéis levantar la mano un poco para que me hagáis la idea. Oye, hay bastante. En mi año era yo la única que quería. Sí. Bastante. Vale, pues yo entré en el cole en el 2001 y salí en 2014. O sea que todos mis profesores que me conocen y que me conocían saben que desde que yo era muy pequeñita yo quería hacer medicina. Yo siempre quería hacer medicina, yo en todos los procesos orientativos estos que hacía en el cole, siempre me decían, Marina, que tú solo quieres hacer esto y no tienes un plan B. Yo nunca he tenido un plan B. Y a mí, si me hubiera salido mal la selectividad o me hubiera salido mal el bachillerato, yo no tenía plan B, yo quería hacer medicina sí o sí. Entonces, quiero que sepáis, aparte de que no hay que ser tan cabezota como yo, porque hay muchísimas otras salidas y no hay que hacer medicina sí o sí, sobre todo porque ahora está mucho más difícil que cuando yo lo hice hace 12 años. Ahora está más complicado entrar. Que hay muchas formas de entrar en medicina, que no siempre nos tiene que salir la selectividad perfecta ni el bachillerato perfecto. Yo entré en Granada con un 12,5 en selectividad, que considero que me salió bastante bien, pero yo no entraba en la primera convocatoria en Granada. La primera convocatoria en Granada se quedó en un corte de un 13,3 y yo no entraba.
Y yo he sido deportista de élite durante todo el tiempo que estuve en el cole, hasta los 20 creo que fue, que ya me quité de la federación. Yo he sido deportista de élite y yo tenía mi certificado de alto rendimiento. Entonces yo entré por la carrera, o sea, yo podía haber entrado en otras universidades, pero entré en Granada, que era la universidad que yo quería por alto rendimiento. Entonces te meten en un cupo distinto al del resto de gente que no tiene el alto rendimiento. Igual que si eres discapacitado, igual que si eres mayor de 65 años, ¿no? Hay ciertos cupos para otra gente. Pues yo entré por ese cupo y por eso entré en Granada. Si no llego a entrar en Granada, no pasa absolutamente nada porque me hubieran cogido con mi 12 y medio, me hubieran cogido en otras facultades de medicina de otros sitios de España. Y todos son lícitos y todos son igual de buenos y que no os vendan la moto de que es la primera universidad, porque Granada, por ejemplo, es de las primeras universidades en hacer medicina y yo considero que la formación que te dan durante la carrera le tienen que dar una vuelta precisamente por eso, ¿no? Porque llevan enseñando igual durante, no sé, 70 años. Pues quizá hay que darle una vuelta, ¿no? Y luego llegas al MIR y te das cuenta que como te llevan enseñando los 6 años de carrera y como te llevan haciendo los exámenes los 6 años de carrera, tú no has aprendido nada. Y en el MIR tienes que volver a empezar de cero y volver a estudiar de cero, ¿vale? Si no lo sabéis, la carrera de medicina son 6 años, son 360 créditos. Cuando acabas la carrera, tú ya eres médico y ya puedes trabajar como médico general, ¿vale? Pero no tienes ni idea, de verdad, ni idea. Mi idea es no saber enfrentarte a un paciente y no saber hablar con un paciente y darle los buenos días a un paciente. Cuando tú llevas dando los buenos días, 18 años o 24 años, ¿no? Cuando sales. Pues no sabes hablar con un paciente. Yo cuando acabé el MIR, hice el MIR justo en época de pandemia, entonces a mí me retrasaron el MIR, normalmente el MIR es en enero y a mí me lo retrasaron para marzo o abril. Y yo no entré en la especialidad hasta julio, ¿no? Entonces tuve ahí un periodo de latencia que yo no ganaba dinero y dije, bueno, pues me voy a meter de médico general. Y me apunté en el rincón a médico general de playa, una mañana, que estaba yo aburrida en mi casa y me apunté con mi certificado. Yo era médico, ¿eh? Y yo podía trabajar perfectamente de médico. Yo tuve tal pesadilla esa noche en pensar que yo me podía enfrentar a un paciente ahogado solo con mi experiencia ninguna, vamos, solo con mi formación de los 6 años de carrera, que yo no tenía ni idea de cómo actuar ante un paciente, que yo al día siguiente cogí y me quité. Y yo dije, me voy a esperar a hacer yo mi especialidad tranquilamente y cuando esté bien formada y yo me vea preparada, pues entonces me enfrentaré al paciente. Y así fue, yo cogí mi especialidad, bueno, hice mi MIR, una vez salieron las notas del MIR, escogí mi especialidad y escogí el hospital, ¿no? Tú eliges especialidad y hospital, haces una lista y dependiendo de lo que quieran los anteriores a ti, pues lo que te va quedando, eso es lo que vas escogiendo, ¿no? Y efectivamente, mi primera guardia de 24 horas, yo me enfrenté a mi primer paciente y no sabía ni darle las buenas tardes, o sea, ni idea. Entonces, que sepáis que esto es día a día, que no solo es estudiar la carrera de medicina, hay que estudiar mucho, muchísimo. Muchísimo, no solo los 6 años de carrera, sino luego el año del MIR tienes que estudiar mucho más que los 6 años de carrera y mucho más rápido y interiorizarlo mucho más porque te lo pueden preguntar de forma muy distinta. O sea, yo en el MIR no sé ahora mismo cuántos apuntes había, pero cada libro que tuviera 1200 páginas por 14 asignaturas, pues hacer una idea, ¿vale? Y todo eso lo tenéis que estudiar en un año. Haces el MIR y compites con otros 16.000 personas o chicos que han estudiado la misma carrera que tú y han estudiado el mismo MIR que tú. O sea, que son igual de listos que tú, ¿no? Porque en el tiempo del cole, por lo general, yo y los que hagáis medicina entiendo que sacaréis muy buenas notas y que destacaréis un poco, ¿no? Por encima del resto con respecto a las notas. En el MIR, no. Tú eres igual, todos habéis sido los más listos del cole o todos habéis sacado las mejores notas del cole y os tenéis que repartir las 6.000 o las 7.000 plazas que hay entre 16.000 personas. Una vez pasas ese paso, tienes que meterte en una especialidad, que son 4 años de especialidad o 5 años. Normalmente las especialidades quirúrgicas, tipo traumatología, cirugía general, no se me ocurre más quirúrgica ahora mismo, cirugía torácica, todas estas son 5 años de especialidad y las especialidades médicas son 4 años por lo general. Por ejemplo, yo en neumología, cardiología, digestivo, ¿vale? Menos un par que son interna y oncología, el resto de las médicas son 4 años. Entonces, haceros una idea que hasta los 29 años vais a estar, si va todo bien y vais a curso por año, vais a estar estudiando sin parar y no vais a ver un paciente y de aquí no vais a ver un duro. Hasta los 29 años, es la verdad, porque eso hay que saberlo también.
vas a ver a tus compañeros que salen de la carrera con 22 años, a los 23 ya están haciendo práctica y a los 24 están ganando poco, porque por lo general ganan poco, pero bueno, ya ganan algo, y tú con 24 años todavía estás haciendo la carrera y todavía te queda un año de encerrarte en tu casa para hacer el MIR. Entonces, que sepáis que es una carrera muy dura, pero que merece la pena. Luego, cuando tú de verdad ves que has ayudado a una persona o a un familiar, no siempre les puedes curar, ¿vale? Pero siempre les puedes ayudar de alguna forma, ¿vale? Entonces, es verdad que merece la pena, una carrera preciosa. Cuando ves la cara de los pacientes, la cara de los familiares, de verdad merece la pena. Muy difícil, incluso luego ya cuando sales, las condiciones laborales de los médicos son muy complicadas, no sé si lo sabéis, nosotros hacemos guardia de 24 horas, que eso implica entrar en un hospital a las 8 de la mañana y estar trabajando sin parar hasta las 8 de la mañana del día siguiente, ¿vale? Entonces son guardias muy duras, de residente haces unas 5, 6, 8 al mes y luego de adjunto es verdad que haces menos, haces 3, 4, 5, ¿vale? Al mes, no haces tantas. Pero son 24 horas de tu vida que te tienes que perder, pues bautizos, comuniones, cumpleaños o un sábado normal de estar en tu casa tan a gusto, ¿vale? Entonces que lo sepáis. Pero sí que merece la pena, ¿vale? Otra cosa que me ha dicho Patri también que os lo diga. Yo lloro mucho y he llorado mucho toda la vida. Y me ha dicho, insístele mucho a los chicos que tú llorabas mucho en bachillerato porque creías que no ibas a llegar siempre a la nota, ¿no? Pues sí, yo lloré mucho en bachillerato, lloré mucho en selectividad, lloré mucho en la carrera, lloré mucho en el MIR, lloré mucho en la especialidad y de momento desde que soy adjunta es verdad que creo que no he llorado. Pero vamos, lloraré. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Si no sale y no sale selectividad, saldrá en septiembre. Si tenéis bueno, iba a decir la suerte y no es la suerte, si habéis hecho el sacrificio de a la vez estar haciendo un deporte y habéis perdido tiempo de estudio para hacer ese deporte y tenéis el alto rendimiento, pues podréis entrar por ahí. Que no, podéis hacer un grado superior y entrar a través de un grado superior. Yo tenía muchos compañeros en la carrera que entraban a través de grado superior. Que no, podéis hacer otra carrera, una carrera puente, y os convalidan asignaturas y luego pasar a medicina, ¿vale? Y que no, pues hay muchas formas, vamos, te puedes ir al extranjero a estudiar medicina, a una universidad privada, ¿vale? Hay muchas formas, entonces no agobiéis. Esto es paso a paso, paso a paso, paso a paso. Y un examen y otro examen. Y este no me ha salido, bueno, pues un paso para atrás y luego 2 para adelante. Y paso a paso, y paso a paso, y paso a paso. Y así pasan 12 años que me ha pasado a mí, que ni me he enterado, que es que yo no sabía que había salido de aquí en 2014, no me acordaba. Y se saca, ¿vale? Y yo he ido a curso por año y no me considero para nada la más lista de mi carrera, ni la más lista de mi colegio, ni la más lista. No, al final se saca pasito a pasito, y un día, y otro día, y otro día, y a estudiar. Y ves que tienes que estudiar más que el resto, pero da igual, y te pierdes más cosas que el resto, pero luego llega un momento que de verdad merece la pena. Y te ves en el hospital y ves como tus profesores de toda la vida, tus amigos de toda la vida, tus padres dicen, joder, pues la has conseguido, ¿no? Después de tantísimo tiempo. Entonces, de verdad, esforzaros. El esfuerzo siempre tiene su recompensa y en medicina más todavía porque es una carrera muy de fondo, que si va todo muy bien, muy rodado, son 11 o 12 años de sprint, digamos, porque luego siempre queda, durante el tiempo de adjunta, luego siempre va a tener que seguir estudiando, ¿no? Yo ahora mismo estoy haciendo otro máster, cuando ya he hecho uno, cuando he acabado, entonces siempre te tienes que ir poniendo al día, porque siempre salen cosas nuevas, siempre hay nuevas formas de diagnóstico y siempre hay nuevas formas de tratamiento, ¿vale? Y yo creo que un poco a grosso modo lo he explicado todo. Si tenéis cualquier pregunta, preguntarle a Rocío, mi mail, mi teléfono, si me queréis escribir también por cualquier cosa. Y de verdad que mucho ánimo, ¿vale? Que hay mucha gente que estudia medicina que no tenéis por qué ser vosotros menos y pensarlo así siempre. Yo lo pensaba así mucho, ¿vale? Y ya está, chicos. Gracias. Bueno, habéis visto, alumnos míos, cuando yo digo que se puede, ¿vale? Lo que pasa es que, claro, hay veces que la vida nos pone piedrecillas en el camino y hay que saber pasar de ellas, ¿vale? A través de ellas o saltarlas o de alguna manera. Pero al final se puede, ¿vale? Se puede. Yo recuerdo a Marina, ¿vale? Con sus lloros, ¿vale? Yo la recuerdo. Sí, yo me acuerdo. Pero al final lo consiguió. ¿Vale? Al final lo consiguió y como ha dicho Marina, y luego veremos aquí con Carla, ¿vale? Hay muchas opciones para poder entrar a la carrera que tú realmente quieres, ¿vale? Así que a por todas,
¿vale? A por todas. Bueno, pues ahora vamos a pasar a Patricia, ¿vale? Esperar que vamos a ver si ahí tienes ya tu presentación, Patricia, ¿vale? Y aquí te dan. Sí, claro. Claro. Sí, espera, que te la pongo. Me pongo yo ahí en esa silla. Ya está, ya lo tienes. En el pasar y ya está, ¿no? Sí, vale. Bueno, hola a todos. Muchas gracias a mis profesores por invitarme hoy, la verdad, que siempre es un gusto venir al colegio. Después de tantos años siempre me tratan genial y estoy muy cómoda. Y yo hice la carrera de farmacia en Granada, acabé hace ya un par de años y ahora me dedico a lo que es la oficina de farmacia, el trabajo de farmacia de calle. Y yo nunca he tenido claro qué estudiar, nunca. Rocío lo sabe, que yo, Rocío, ¿qué hago? Es que no tengo ni idea, es que no sé qué me gusta. Y al final pues, he puesto ahí un poquito lo que seguí en ese momento, que realmente fui descartando lo que no me gustaba de verdad. Hice eso porque es que irme a una que sí era muy complicado. Entonces descarté lo que no me gustaba, me guié sobre todo por mi intuición, por lo que más me llamaba la atención en ese momento. Me parecía curioso la carrera de farmacia y dije, bueno, tiene que estar interesante, voy a probar a ver qué tal, y probé. Y normalmente eso, que tú eliges una cosa en un momento dado, pero después a lo largo de la carrera te van surgiendo nuevos intereses, que puede ir cambiando de opinión perfectamente. De los 600 que nos matriculamos en la carrera, solo nos hemos graduado 200, o sea que mucha gente se fue, o porque entró, como ha dicho Marina, por entrar en medicina porque no le daba la nota, o porque se dio cuenta de que no era lo suyo, o sea que eso pasa y es normal, o sea que no tengáis miedo a equivocaros porque es más normal de lo que creéis. Vale, pues farmacia también la considero una carrera muy difícil, la verdad que a mí nunca me habían explicado, nunca había tenido la oportunidad de que me dieran una charla sobre la carrera y sobre el contenido de la carrera. No sabía que yo me metí ahí sin saber realmente lo que iba a estudiar, no sabía qué asignaturas me iba a encontrar. Entonces, eso es lo que sí os puedo decir, es que es una carrera de fondo igualmente, es una carrera muy dura, dura 5 años, donde vaya a tener clases prácticas, pero también es una carrera donde hay mucho laboratorio, vaya a trabajar mucho en el laboratorio, muchas prácticas. Entonces, si os gusta la química y os gusta el laboratorio, pues yo lo veo una carrera muy interesante para después meterte, luego os comentaré la salida en el mundo laboral, si os interesa el laboratorio, la química y todo eso. Pero también hay otras cosas que están relacionadas, no solo química, es una carrera que podéis tocar muchas ramas al final. Eso, que es muy importante, la organización, desde bachillerato, ya centraros en que tenéis que ser organizados, en hacer buenos esquemas, porque en la carrera vaya a tener tanto contenido que es que al final no vaya a poder estudiar memoria. Vaya a tener que hacer buenos resúmenes, buenos esquemas, para que luego os salga todo y podáis llevar tanto temario, porque es que es una carrera que la verdad que tiene mucho temario, tiene mucha memoria, pero a la vez también tiene muchos números, tiene física, tiene química, tiene matemática, o sea que toca un poco de todo. Y eso, mira, esa es mi clase, justo busqué una foto en internet y salió mi clase, eso fue en pandemia, donde estábamos haciendo ahí un examen. Las clases son de 3 horas al día y después también tiene las prácticas, que son 5 semanas al cuatrimestre, y eso, y un mes de parciales y un mes de finales, o sea que al final siempre vas a estar pringado haciendo cosas y tienes mucho trabajo, que no vas a estar parado descansando en ningún momento hasta que acaba el cuatrimestre, o sea, es una carrera que siempre es de trabajo continuo, de constancia, de trabajo día a día, y por eso es importante que desde bachillerato y la ESO vayáis cogiendo ese hábito de estudiar al día, porque después la carrera os va a servir un montón para que sea muchísimo más fácil coger la carrera y estudiarla, ¿vale? Os he puesto un poco un resumen de las asignaturas de cada año para que sepáis más o menos qué vais a ver, porque es verdad que yo no tenía ni idea de las asignaturas. Digo, ¿qué se estudiará en farmacia? Sí, los medicamentos, pero es que hay mucho más aparte. Vais a estudiar tanto la anatomía como la física, como la química, y es muy bueno que tengáis una buena base de química para poder entrar a la carrera, porque eso os va a facilitar un montón el primer año sobre todo, que hay tanta variedad de asignaturas.
También tenéis la botánica, vais a ver muchas cosas de plantas, porque muchos medicamentos provienen de las plantas. Entonces vais a estudiar aparte del metabolismo humano y celular, porque toda la carrera es mucho de metabolismo celular, procesos profundos, o sea, desde estudiar las células hasta como mecanismos de acción del cuerpo y cómo esos medicamentos pueden regular ese metabolismo del cuerpo, o sea, es básicamente eso. El resumen sería que estudiáis el cuerpo los primeros años, cómo funciona vuestro cuerpo, el metabolismo, un poco también de laboratorio, porque tenéis que hacer fórmulas, memorizar fórmulas, para después, en tercero, cuarto, quinto año, ya estudiar los medicamentos y cómo actúan esos medicamentos en vuestro cuerpo, cómo los modifican. Aquí tenéis la bioquímica, muchos procesos metabólicos, parasitología también, microbiología, todas las bacterias, como de todo de las bacterias, vaya, que eso es principal. También técnicas instrumentales, cómo hacer técnicas de laboratorio, lo que es la farmacología. También va a estudiar fármaco por fármaco, mecanismo de acción, todo. Eso, cómo actúa el cuerpo, vale. Eso fue el tercer curso. Y el cuarto curso, yo me fui a Francia. Estuve un año en Francia y la verdad que fue una experiencia que os recomiendo bastante, el Erasmus, porque una experiencia que os va a hacer crecer un montón como persona y vais a aprender sobre todo a soltaros, porque, por ejemplo, si os vais a una carrera aquí en España que no estáis en Málaga, al final tenéis a vuestros padres que conocen más o menos pues cómo vivir aquí y tal, y os pueden ayudar con el piso, con la carrera, con los trámites cuando vives solo, pero cuando os vais fuera os veis totalmente solos de verdad y ahí es cuando vais a aprender realmente a, por ejemplo, yo en Francia tuve que sacarme una tarjeta bancaria, hacerme un número de teléfono, pedir beca allí en la seguridad de allí de Francia, o sea que aprendí un montón cómo desenvolveros. Y yo lo recomiendo mucho. Yo escogí Francia porque aquí en el colegio me gustaba mucho el francés y bueno, digo, pues qué oportunidad me dan de irme fuera, pues puedo aprovechar y seguir con el idioma. Y es verdad que tuve que estudiar un montón, porque allí en Francia la carrera es mucho todo escrito, no había tipo test, tenías que estudiar en francés, memorizar en francés, entonces fue duro, pero al final yo creo que me saqué el francés, me pude sacar el título B2 gracias a eso. Vi otras partes, porque claro, aquí en España la carrera la organizan de una manera y en Francia es totalmente diferente. Entonces puedes ver también otros contenidos y te lo dan de una manera que aprendes diferente. Como ha dicho Marina, que es verdad que la Universidad de Granada, la Facultad de Farmacia, tiene también mucho prestigio, porque es muy antigua, pero eso, es que el contenido se queda como muy obsoleto realmente. Entonces, si tenéis la oportunidad de iros fuera, de conocer cómo, sobre todo la educación en otros países, es muy interesante también, porque aprendéis de otra manera. Vale, y ya terminé el quinto curso, hice el TFG, la verdad que ahí tampoco tenía claro qué hacer, yo seguía perdida y me interesó un tema que fue la microbiota. Bueno, a lo largo de la carrera también me fui viendo nuevos intereses, me fue interesando un montón la nutrición. Entonces, pues vi que la microbiota, que es la flora intestinal básicamente, era un buen trabajo que hacer, que tenía relación con la nutrición, que ahora estaba en auge. Y lo considero que esa elección también te puede hacer como especializarte luego, que es un buen recurso para tú decir, ah, mira, pues me ha encantado y puedo hacer un máster de esto, como que como lo trabajas tan a fondo, es una oportunidad. Después estuve de práctica 2 meses y medio en una oficina de farmacia, que es donde estoy trabajando ahora, y 2 meses y medio en el Hospital Clínico de Málaga, que en los hospitales, aunque parezca que no, también hay farmacia. Y es un mundo muy profundo también. Pues eso, en la farmacia hospitalaria son unas oposiciones, tenéis que estudiar unas oposiciones igual que el MIR, pues el FIR. Solo hay 360 plazas en toda España, que eso es la cosa, que hay muy poquitas plazas, pero se saca, porque hay muchos compañeros que se las han sacado, siempre con constancia, con esfuerzo y sin eso, llevarlo al día, se puede sacar todo. Como ha dicho Marina, es esforzarte y creer, porque si unos han podido, ¿por qué otros no pueden?
Entonces, eso son unas oposiciones. Y dentro de, os quería contar un poquito qué se hace en una farmacia de hospital, porque la verdad que es un mundo también muy desconocido. La farmacia de hospital, bueno, pues en mi caso estaba aparte del hospital, era un edificio aparte, donde pasabas por un pasillo y tenía diferentes áreas. Puedes trabajar, si haces las oposiciones, puedes trabajar en el área de gestión de stock, por ejemplo, porque el farmacéutico es el único responsable que puede llevar la medicación y controlarla, ¿vale? Entonces, en eso puedes trabajar. Pues siempre antes de llevar la medicación a planta, a los pacientes que están ingresados en planta, tiene que pasar la medicación de un médico por un farmacéutico. Siempre tiene que verificarlo, si no esa medicación no llega. Entonces, el farmacéutico es el último eslabón del hospital que hace que llegue la medicación, pues, a los pacientes. También existen, que yo esto no lo sabía y me sorprendió mucho, consultas farmacéuticas en el hospital, donde pacientes, por ejemplo, oncológicos que empiezan un tratamiento nuevo y no tienen ni idea del fármaco, es un fármaco, sobre todo en oncología, que hay tantos fármacos nuevos cada año, pues el farmacéutico es el responsable de explicar cómo se administra, qué posibles efectos adversos tiene, qué alimentación debe de llevar durante el tratamiento, todo ese tipo de cosas que la verdad que es como una consulta y a mí me gustó mucho. También está la parte de nutrición clínica, puedes especializarte en eso, porque eso igual son 4 años, pero tú después te puedes quedar, o sea, puedes quedarte en ese hospital o puedes quedarte en la calle básicamente y después buscar un hospital donde te den esa especialidad si te gusta. La nutrición clínica, por ejemplo, a mí me llamó mucho la atención porque esos son los preparados que se hacen a los pacientes que a lo mejor no pueden tomar nada vía oral, tienen que tomarlo intravenosa y el farmacéutico el que prepara los lípidos, la glucosa, como el cálculo depende de la analítica, muchas cosas también de cálculo y de matemáticas y está muy chulo. También ensayos clínicos de nuevos fármacos, puede estar o en el diseño de nuevos fármacos o puede estar en los ensayos clínicos del hospital con pacientes que no le ha ido bien ninguna medicación y son oncológicos y necesitan probar algo nuevo, pues eso se prueba en los ensayos clínicos con nuevos medicamentos que salen y hay una persona que lo prueba y el farmacéutico es el que se encarga del seguimiento de ese paciente y de ese medicamento. También hay otra parte que me gustó mucho, que era subir a planta para hablar con los pacientes que estaban ingresados, para ver si se estaban tomando su medicación, para ver qué medicación le habían traído de casa, porque hay veces que hay pacientes que están medicados o polimedicados que vienen de casa y entran ingresados, a lo mejor no han validado bien la medicación que tienen de fuera con la medicación nueva que le han puesto. Entonces, de eso se encarga el farmacéutico, de asegurarse de que todo vaya bien y sobre todo eso, el contacto con pacientes ahí también es importante. Vale. Aparte de las oposiciones para hospital, también podéis hacer máster. Es que farmacia tiene un montón de másteres. He puesto aquí los más típicos. Podéis hacer un máster de la industria, que eso es trabajar en una empresa farmacéutica. No sé si os suena Pfizer, por ejemplo, que fue la vacuna del COVID, la que hizo la primera vacuna del COVID, L'Oréal, que es una empresa dermocosmética. Y dentro de una empresa farmacéutica hay diferentes áreas. Puedes dedicarte o en el ámbito de laboratorio a descubrir nuevas moléculas para después comercializarlas. También hay trabajo también más de oficina, que es trabajo pues un poco más burocrático, porque tiene mucha legislación, la farmacia tiene muchas leyes, y viendo la legalidad de esos fármacos, pues eso, asegurándose las normas de seguridad y todo eso. Y también incluso puedes ser visitador médico. Con la carrera de farmacia puedes ir a un hospital para enseñar a los hospitales públicos y privados el nuevo fármaco que ha salido de tu empresa y presentarlo para que lo metan en la seguridad social y pueda financiarse. Hay un momento que tú tienes que hacer una presentación y presentárselo para que elijan si quieren usar ese fármaco o no. O incluso también hay visitadores de oficinas de farmacia, que tú ya cuando está comercializado vende a la farmacia ese producto, más bien, medicamentos, ya eso va por otra parte, más bien productos para farmacia, crema, a lo mejor cosas para la acidez, para el dolor de estómago, como productos más complementos alimenticios. Y puede vendérselo como, es un poco más, si os gustan las relaciones sociales y tal, os podría interesar, porque está divertido.
Vale. Y eso, si os gusta más el laboratorio, un máster que se llama análisis clínico, que te permite trabajar en laboratorios de hospitales y de clínicas, también haciendo vacunas, haciendo fármacos nuevos, incluso en el sector de la alimentación podéis ser inspectores de alimentación para ver que si este alimento, las bacterias que tiene, si está en buen estado, si no, igual que la agua. También somos el farmacéutico el único especialista que se encarga, bueno, y los biólogos creo y los microbiólogos, de analizar la agua, si tienen residuos, eso en las plantas hídricas y eso. También puedes, si haces el máster de microbiología y parasitología, normalmente si haces estos máster, cuando tú estás en un laboratorio ya eres el inspector, o sea, el supervisor de ese laboratorio, no trabajas directamente con placas, con material de laboratorio. Entonces, ya si te gusta más trabajar solo laboratorio o ir un paso más y ser el supervisor como farmacéutico, pues más bien el responsable del laboratorio, el que supervisa que todo vaya bien. Vale. Y este máster, la verdad que a mí me llama mucho la atención porque ahora está también muy de moda, el skincare, las cremas, todo eso. Pues puedes hacer un máster en dermofarmacia, hay un montón de oportunidades en muchas universidades de España. Puedes tanto tener tu propia consulta de dermofarmacia en una farmacia, puedes trabajar en una empresa, por ejemplo, Roche-Posay, puedes ser visitador en una clínica dermatológica o incluso creadora de contenido, que ahora está eso muy de moda. Es verdad, con las cremas. Y si eres farmacéutica, pues te da más valor. También podéis trabajar en investigación, en docencia, también hay farmacéuticos militares, que también hay que hacer unas oposiciones. Y si no queréis trabajar en el hospital y queréis estar un poco más tranquilos, farmacéutico de atención primaria, que sería en un centro de salud. Pues eso, como habéis visto, pues hay un montón de salidas. Y yo en este caso, por ahora estoy en una farmacia a pie de calle, una oficina de farmacia, como se llama. Y es verdad que es un trabajo que en la carrera no te forman mucho, porque en mi caso, en Granada, iba mucho sobre la química, sobre el laboratorio, que está muy guay y es muy divertido, mucho más o menos. Pero lo que es cara al público, dar consejos a un paciente, a un cliente, lo que ha dicho Marina, hasta que no te enfrentas, es que no sabes. Entonces la carrera no te da... Esta carrera para ese trabajo en concreto tienes que estudiar algo después, sí o sí. Hay un montón de cursos que están disponibles, hay una plataforma de farmacéuticos que te da todos los cursos que quieras. El colegio de farmacéuticos te ayuda mucho también en eso. Entonces es un trabajo que la verdad que hay que... sí o sí formarse lo que pueda. Y eso, seguir, es verdad que parece que es un trabajo que va a vender y ya está, pero si tú te tomas el trabajo como que sigue siendo un sanitario y que te preocupas por la gente, pues merece la pena, porque puede llegarte gente con cualquier tipo, es que piensa que puede entrar cualquier persona, porque eso no hay nadie, no hay seguridad y entra en una puerta como si entra en una tienda. Entonces, te pueden preguntar lo que sea y hay que saber mucho de muchas cosas, pero eso te lo da la experiencia y el trabajo. Por ejemplo, yo, en este caso, yo trabajo mi jornada de 3 a 9. Es verdad que una farmacia lo único que veis es el mostrador, parece que solo estamos fuera, pero dentro también hay muchas cosas que se pueden hacer. Yo en este caso, como soy la farmacéutica junta, siempre, por ley, siempre tiene que haber una farmacéutica presente en la farmacia. Está la titular y la junta es la responsable cuando no está la titular. Entonces, cuando no está la titular estoy yo. Y bueno, pues nos encargamos un poco, pues sobre todo en la figura responsable. Si pasa cualquier cosa, cualquier duda más técnica de cualquier paciente, pues nosotros salimos al mostrador. Te pueden llegar gente con afecciones dermatológicas, oculares, síntomas que tú más o menos puedes orientar, pero es verdad que siempre el médico es el que sabe lo que recetar, pero tú puedes mucho orientar a la gente y en síntomas menores pues puedes aconsejar muy bien. En mi caso, yo en cuanto llego a la farmacia, pues consulto
Las alertas sanitarias que hay, tengo una cuenta del colegio farmacéutico donde llegan todas las alertas sanitarias. Consulto el correo porque siempre pueden llegar novedades, nuevas ofertas, nuevos productos para luego comentárselo a la titular. Y es muy importante también, aquí sí que es importante el trabajo en equipo y la comunicación, porque en mi farmacia, por ejemplo, trabajamos 9 personas, en cada turno somos 5, 4, y si no te comunicas, porque claro, nosotros hacemos encargo, tenemos clientela de toda la vida, entonces hay mucha gente que nos pide muchas cosas, y si no, entre turno y turno, como el pedido llega de la mañana a la tarde, pues tenemos que decir, oye, mira, pues Encarni nos ha pedido esto, quiere que se lo preparéis tal, o que mira, que es que no va a venir hasta dentro de una semana, guardárselo. Hay que estar muy, muy pendiente de todo, porque cualquier mínimo fallo, sobre todo con la medicación, trabajamos con medicación de gente, entonces es importante estar muy, muy concentrado y muy atento a los pacientes. Esta es mi farmacia por dentro, por si nunca habíais visto una farmacia por dentro. Y eso, mientras atendemos a lo largo de cuando llegamos, bueno, mientras hago eso, pues atendemos, llega el pedido de la tarde y lo colocamos, recepcionamos, nos aseguramos de que hayan llegado todos los encargos de los clientes de la mañana. Eso, que puede llegar cualquier tipo. También trabajamos con medicación del hospital, gente que necesita medicación del hospital nos llega a nosotros y lo tramitamos nosotros. Ahí estoy yo atendiendo. Uy. Eso, también hay muchas otras labores que son porque hay muchas leyes que tienes que... Las farmacias somos tiquismiquis con las cosas de las recetas, tiene que estar la receta, todos los datos, siempre bien rellena, el repaso de hojas, bueno, un montón de funciones hacemos. Aquí un vídeo, pero no sé si se va a ver. Esos son mis alumnos de práctica, pero es que no se ve bien. Y eso, que es un trabajo muy de equipo, de comunicación y de equipo. Y la verdad que yo ahora mismo estoy contenta, me he metido ahí porque la verdad quería trabajar de algo que después de la carrera pues me diese estabilidad económica por ahora y poder pensar que estudiar más, porque es verdad que a mí me encanta el trabajo, porque si te gusta la atención con la gente, porque tratas con gente todo el rato te va entrando gente, además mi farmacia tiene movimiento, entonces todo el rato vas a atender a gente, te gusta trabajar en equipo, la comunicación, o sea, es un trabajo que está chulo y además no es muy estresante, porque una farmacia, o sea, tiene los clientes que llegan y ya está, no tiene a gente ingresada como en el hospital que son problemas más graves. Son normalmente gente que pues tiene síntomas menores, pero que también es un sitio, un lugar importante donde puedes detectar posibles principios de alguna enfermedad, o sea que tienes que estar pendiente también de tus clientes de día a día, de lo que les va pasando, lo que les va cambiando la medicación, para también avisar, ahora han puesto una función que es comunicación con el médico, para avisar al médico de lo que has detectado en tu paciente. Oye, mira, pues no se está tomando esta pastilla o algún efecto adverso que le esté dando. Es muy importante el papel del farmacéutico en ese aspecto, está el cuidado del paciente siempre, ¿vale? Y ese es mi equipo, que he puesto ahí una foto de todo. Y nada, eso, los trabajos de farmacéutico, ir probando el trabajo, nunca vas a estar seguro. Yo ahora tampoco tengo claro que me quiera quedar aquí, igual. Ahora me interesa más un máster en nutrición, en dermofarmacia, algo así. Entonces, eso, ir probando, que siempre hay tiempo, nunca va a faltar tiempo y eso, que cambiar no es bueno, y más cuando somos jóvenes, para llegar a saber lo que nos gusta. Muchas gracias, Patricia. Bueno, pues como habéis visto, hay muchísimas salidas que seguro que no conocíais dentro del grado de farmacia, ¿vale? Muchísimas salidas. Ya habéis visto en hospitalaria, en laboratorio, en la oficina de farmacia, en depuración de aguas, en docencia, muchísimas salidas, ¿vale? Y bueno, ¿hay alguna pregunta? Veo que hoy no hay preguntas, ¿eh? Madre mía. Bueno, a ver si al final se deciden.
Bueno, pues pasamos ahora a Carla, ¿vale? Venga, muy bien. Bueno, hola a todos. Yo soy Carla. No sé si a alguno os sonará mi cara porque hace muy poquito que salí del cole. Y nada, pues para empezar, muchísimas gracias por haberme contactado. Me hace muchísima ilusión estar aquí. De verdad que a lo mejor ahora mismo muchos de vosotros odiáis el cole, odiáis a los profesores, odiáis a todo el mundo. No queréis saber nada de esto cuando salgáis de aquí. Pero de verdad que cuando llevéis unos años fuera y a lo mejor os escriban para hacer este tipo de cosas, os va a hacer muchísima ilusión. Y nada, pues yo básicamente os voy a hablar de cómo llegué a ser enfermera, bueno, o a estudiar enfermería, porque muchos de vosotros realmente podéis rechazar otras opciones u otros caminos porque realmente nunca os lo habéis planteado o nunca nadie pues, os ha dicho que también pues, hay otro tipo de opciones para entrar a la carrera. Os voy a empezar hablando un poco, pues eso, de mi historia. Quiero que sea una charla súper amena, que realmente me sintáis súper cercana. Entonces, bueno, esta fue mi etapa en el cole. Yo entré con 3 años, soy esta de aquí. Y estaba cuando eran los uniformes amarillos. O sea, que imagínate, ¿hace cuánto tiempo entré? Muchísimo. Y bueno, pues yo me gradué pues, en infantil, en primaria. Y cuando llegó el verano de tercero a cuarto de la ESO, en concreto, casi graduándome, pues aquí te dicen qué es lo que quieres hacer. ¿Te gusta la economía? ¿Te gusta el latín? ¿Te gusta la física? Y pues yo me metí a letras. ¿Por qué? Porque yo odiaba la física. No me gustaba nada. Le tenía también mucho miedo al fracaso, porque era una estudiante, yo me considero bastante buena, porque era muy constante, entonces sacaba bastante buenas notas. Y sentir que algo se me daba mal, pues no estaba la verdad dentro de mis planes. Entonces, como me encantaba la historia y también sociales, tiene algo de matemáticas que también me encantaba, era un poco friki con eso, pues me metí a letras, porque yo quería ser profe. Nada que ver. Y en cuarto de la ESO, pues realmente me empecé a plantear que me gustaba pues algo relacionado con la sanidad, que yo quería estar en un hospital trabajando. Entonces, si hay alguno que todavía no está en bachillerato, que no lo sé, yo hablé con la orientadora y os lo recomiendo un montón, porque a mí la orientadora me dijo, Carla, tú no puedes no meterte a ciencias porque pienses que una asignatura se te va a dar mal. O sea, estás cerrándote todas las puertas posibles solo por una asignatura. Entonces vimos un poco las asignaturas que tenían las carreras de la salud, me llamaban muchísimo más la atención que las carreras de letras y me cambié. Hice mi bachillerato, saqué un 9,2 de media, la verdad, bastante buena media, nos graduamos, aquí todo muy lindo, con Rocío y todo, y llegó pues el temido momento de la selectividad, que ahora mismo estáis cagaditos de miedo seguro, yo era igual, yo he llorado todos los exámenes que me salían mal, lloraba, yo tenía mucha ansiedad porque sentía que yo estaba súper mal preparada para todo lo que hacía y después realmente salía bien. Yo creo que el primer examen que hice yo fue lengua y de verdad que cuando lo hagáis os vais a relajar muchísimo porque realmente es un examen más, aquí os preparan muy bien, aprovechar mucho eso, la evaluación continua, cómo realmente os enseñan, porque está muy bien. ¿Qué pasó? Que yo en química y en mates pues no saqué buena nota. Entonces esta fue mi media y para nada me da vergüenza decirlo, es que quiero ser súper realista con vosotros. Yo saqué un 10,71 en la ordinaria, me presenté a la extraordinaria y subí un poquito de nota. ¿Qué pasa? Que tú, si estás en la salud, si haces una extraordinaria, no vas a entrar a la carrera, porque hay tanta demanda que al final, como tienes una oportunidad, por así decirlo, para entrar a la primera, ¿no? Entonces, aquí vino el momento complicado, porque no iba a entrar a la carrera, no iba a ser enfermera, o sea, todos mis planes pues se desmoronaron, básicamente. Entonces, ¿qué opciones tenemos? Pues mis padres lo que querían era que su hija estudiase lo que ella quería. Y ellos no querían que yo me metiese a una carrera que no me gustaba solo por hacer una carrera, porque era lo que nos habían enseñado, ¿no? Bachillerato, la universidad, y sales a trabajar. Pues realmente ellos me dijeron, Carla, ¿por qué no haces un grado superior? Y yo dije, no,
no quiero, no me apetece. No quería hacerlo, porque era como algo que a mí nunca nadie me había planteado, hacer un grado superior. La verdad que no, porque son 2 años que estoy perdiendo, ¿no? Supuestamente, son 2 años, todo el mundo está súper avanzado, ahora mis compañeros van a estar en tercero de carrera cuando yo entre a la carrera, ellos van a estar trabajando y yo como una tonta estudiando. Pues la verdad que no, que me siento fatal, de hecho, estaba súper negada, pero ya hubo un momento que dije, te tienes que poner a realmente ver qué opciones puedes tener, porque es que yo me acuerdo que cuando iba a elegir la carrera puse podología. Chicos, me aterran los pies. O sea, me aterran, no me gustan nada. Y es que era una tontería, porque era como, ¿por qué te vas a meter a eso si es que no te gusta? Entonces, abrí un poquito mi mente y empecé a buscar opciones. Grados superiores solo lo puedes hacer si tienes bachillerato. Si no tienes bachillerato, tienes que hacer un grado medio, que son 2 años, y después el grado superior, ¿vale? Entonces, para entrar a una carrera de la salud, ¿qué opciones tenemos? Tenemos IPD, que es Imagen para el Diagnóstico y Medicina Nuclear. No voy a explicar, si tenéis alguna duda, me lo preguntáis después porque no me quiero enrollar mucho. Higiene bucodental, anatomía patológica y citodiagnóstico, dietética y nutrición, y radioterapia y dosimetría. Aquí viene ahora pues otro problema, por así decirlo, que nos metemos a un grado superior que sea fácil para yo sacar mi notita y ya entrar a la carrera, o a uno que realmente me guste. Mucha gente se lo plantea, yo no me lo planteé. Yo al final entré en el que realmente me gustaba, en el que sentía que podía ser interesante y realmente pues es uno de los más complicados. Como más fácil, no quiero ofender a nadie, dietética y nutrición, ¿vale? Realmente es el más fácil para poder entrar a la carrera, mucha gente lo hace y es que es totalmente válido. ¿Cuál hice yo? Pues el más complicado. Radioterapia y dosimetría junto con IPD son los más complicados. ¿Por qué? Porque nos meten mucha física, nos meten también anatomía, porque tienes que saber mucho de radiaciones y al final pues es un grado más complicado. Evidentemente es más fácil que la universidad, pero si queréis entrar a una carrera de la salud y queréis sacar vuestra notaza, os tenéis que hinchar a estudiar, pues al final lo que yo hice. Entonces, ¿qué es la radioterapia? Muchos de vosotros, yo estoy súper segura que en vuestra mente es la persona que hace radiografías, ¿no? Radioterapia, radiografía. Pues no, es que realmente es una parte de la salud que muy poca gente conoce, y es que básicamente nosotros lo que tratamos son con máquinas, con aceleradores lineales, que lo que básicamente hacen es, con radiación ionizante, irradian el tumor para cada vez hacerlo más chiquitito, es decir, matamos células cancerígenas pues para tratar el cáncer. A mí me encanta esa parte de pues, la enfermedad del cáncer. Yo, de hecho, quería ser enfermera oncológica pediátrica, entonces por eso me metí aquí, porque era como, yo sentía que era pues la opción que más me iba a cuadrar. Y es la opción en la que más trato tenéis con el paciente. Con IPD también tenéis, pero al final IPD es el que hace radiografías, TACs, rezos y todo eso. Y al final, pues tú estás con el paciente, lo pones en la camilla y ya está. O sea, esto es un proceso mucho más extenso. Entonces, esta soy yo cuando entré. Yo tenía un miedo, yo no sabía a lo que me iba a enfrentar, realmente estaba motivada, entre comillas, porque al final yo dije, bueno, creo que me va a gustar. Y bueno, el primer año es puramente teórico, ¿vale? Ahora ha cambiado la ley y lo que tenéis son 3 semanas de prácticas en el hospital. Entonces, por ejemplo, la gente que está en mi grado superior, que yo lo hice en Arduan Formación, está en el CERRA de Calderón, pues lo que hacen es bajar a la clínica, que tenemos un convenio con una clínica que tiene bastante prestigio a nivel nacional e internacional, que se llama Genesis Care, no sé si alguno sonará por algún familiar o lo que sea, y pues os enseñan cómo son las máquinas. Entonces, esta era yo. Bueno, evidentemente no. Me enseñaron pues cómo era la clínica, qué es lo que íbamos a hacer, un poco todo. Fue como una mini excursión. Y después también en el grado superior hacíamos asignaturas como anatomía, veíamos pues cómo por ejemplo se puede ver un neumotórax en un TAC, en una reso, en pruebas diagnósticas básicamente. También muy importante la atención al cliente. Cuando han dicho que cuando salís de la carrera pues realmente no saben pues cómo decirle buenos días, no lo que han dicho, pues a nosotros, por ejemplo, esta asignatura a mí me sirvió muchísimo de base para saber cómo hay que tratar con un paciente, o sea, cómo tienes que comunicar con él. A lo mejor, no, evidentemente, tú no vas a tratar igual con un niño que con un adulto, no le vas a hablar de la misma forma. Entonces, un poquito os enseñan eso, ¿vale? También os enseñan cómo son pues, todas las máquinas, cómo funciona la radiación y también pues, todo lo que tenga que ver con la radiación, aquí os lo meten igual. Y también muchas prácticas, por ejemplo, esto. Pues nosotros hicimos un seminario, por así decir, una práctica de eco. Esto es una vejiga, ¿vale? Para los curiosos. Es una vejiga. Era mi vejiga.
me obligaron a beber agua y la verdad que estuvo súper interesante, a mí me encantó. Entonces yo estaba súper contenta porque al final digo, joder, pues siento que no estoy perdiendo el tiempo, pero me faltaba una cosita más. Y era pues realmente meterme en las prácticas de lleno. Entonces, ¿qué es realmente el proceso radioterápico? Os lo voy a explicar un poco así por encima. Cuando al paciente se le detecta el cáncer, se lo detecta un oncólogo médico. Entonces, cuando decide ya que el posible tratamiento del cáncer puede ser radioterapia, llega ya a nuestro servicio. Habla con el médico, habla con la enfermera y aquí ya llegamos nosotros los técnicos, que le realizamos lo que es un TAC de simulación. ¿Qué es un TAC de simulación? Pues básicamente es un TAC, la prueba diagnóstica, pero estos son inmovilizadores, se los colocamos al paciente para que estén en la misma posición que el día del tratamiento. ¿Por qué? Porque yo no puedo estar tratando, por ejemplo, un cáncer de mama y un día ponerle en una posición donde la irradiación le llegue por aquí y al día siguiente que le llegue por aquí. Porque es que entonces estoy irradiando tejido sano que no quiero irradiar. Y como irradie tejido sano de más, le puedo provocar otro tumor. Así un poco dicho de manera un poco más informal. Después de ese TAC, hacemos un contorneo de órganos de riesgo. Los órganos de riesgo son los órganos que están a riesgo de ser irradiados. Entonces, básicamente con el TAC que hemos hecho, pues un poco delimitamos la estructura. Por ejemplo, si yo tengo el cáncer de mama, ¿no? Pues yo contorneo la mama, ¿vale? Pues la contralateral. Un órgano de riesgo, pues la otra mama, la mama que está sana, básicamente. Entonces es un poco lo que hay que hacer. Después se planifica el tratamiento. Esto normalmente lo hace el radiofísico hospitalario, porque al final hay que tener una coordinación, hay que trabajar en equipo 100% en el hospital, seguro, y en una clínica oncológica más todavía. Pero nosotros también somos dosimetristas, entonces también deberíamos de saberlo. Cuando se planifica un tratamiento se ve un poco la radiación que le va a llegar al tumor, a los órganos de riesgo, desde qué plano le va a llegar esa radiación. Y ya lo último, pues el inicio del tratamiento. Se hacen con aceleradores lineales. Este fue el que yo utilicé en mis prácticas del hospital, que es un Elekta Versa HD. Es, vamos, tecnología a tope, de verdad, o sea, es impresionante porque durante el tratamiento, pues depende de qué tumor tengas, pues incluso la máquina se adapta a tu respiración para que realmente la expansión de los pulmones no afecte pues, al plano en el que te van a irradiar el tumor. O sea, es una pasada, de verdad. Y esta soy yo en las prácticas. De repente, de pensar que había perdido 2 años o de que no iba a entrar a la carrera que quería, me veía un día normal, levantándome a las 6 de la mañana, poniéndome un pijama, unos zuecos, un polar y yéndome a una clínica a tratar a personas. Realmente es súper importante, para empezar, que le tengáis un respeto a las personas que os están enseñando. No estéis con el teléfono, no habléis por detrás. Si alguno, o sea, esto lo digo tanto para prácticas de grado superior como para prácticas posteriores, quien quiera estudiar enfermería, medicina o cualquier tipo de carrera de la salud en el que tengáis prácticas. Es súper importante que tengáis disponibilidad a hacer cosas, que realmente os vean que estáis interesados en querer hacer algo, que si ellos van pues a, yo qué sé, a hacer un TAC, que tú vayas detrás de él como de, mira, que quiero saber cómo hacerlo, que lo quiero hacer yo. Y porque realmente conozco a muchísima gente que está actualmente estudiando medicina, muchísimos compañeros míos, que eran más sosos, o sea, no tenían, es que estaban sentados. Es que estaban sentados y tú les decías, oye, ¿me puedes avisar, por favor, que Germán, que es un agua, ¿le puedes decir que beba agua, por favor, antes del tratamiento para que la vejiga ya se le agrande y podamos tratarle? ¿Yo por qué? Pues no estás ahí, pues no tendrás que hacerlo, ¿no? Pues de verdad es súper importante porque después se habla mucho de los alumnos, pensáis que no, pero de verdad la gente habla mucho de las personas que están allí. Y evidentemente no os voy a contar mucho más, pero bueno, esta soy yo cuando me regalaron mi primera caja de bombones, un paciente mío, se llama Tom, es que me acuerdo perfectamente, y nos regaló a mi compañera y a mí mi primera caja de bombones. O sea, yo, de verdad, yo ahí estaba flipando, digo, ¿para mí era la caja de bombones? Encima me acuerdo que era un paciente, era británico, porque nos vienen un montón de pacientes extranjeros, súper importante el idioma, o sea, que es que aprovecharlo de verdad, porque todo el mundo, incluso en la clínica, no sabía inglés. Y cuando me venía uno decía, Carla, ponte. Y ahora ahí yo hablando en inglés con el paciente y todo el mundo mirándome así como de qué te está diciendo. Para que sepan pues realmente lo que le pasa, si le dolía algo, lo que sea. Ahí estaba yo para hablar en inglés con él. Y bueno, estas son mis compañeras de prácticas también. Las personas que os enseñen no se os va a olvidar en la vida. Si alguna vez vuestros primeros profesores, o sea, yo en la vida me voy a olvidar de ellos y al final se lo agradezco un montón. Y básicamente, un poco como conclusión, ¿qué
porque nosotros no solo trabajamos con máquinas, que trabajamos con personas que están pasando uno de los momentos más difíciles de su vida, porque al final, un día que tú le pongas una cara de asco a un paciente porque hayas tenido una pelea con alguien en tu casa, es una persona que se está tratando de una enfermedad y que está súper vulnerable y realmente pues, le puede sentar bastante mal o realmente le puedes hacer el día realmente a la persona. En el segundo año de radioterapia, aparte de los 3 meses de práctica, también tenéis que hacer un TFG, cosa que os ayuda mucho también para el futuro. Aprovechad muchísimo cómo os enseñan aquí a hacer exposiciones, a hacer PowerPoint, a cómo hacer un Word, a cómo hacer un índice, una portada, a cómo justificar un texto, al interlineado, porque es súper importante. Yo en la universidad y en el grado superior era la que lo hacía absolutamente todo, porque veían que realmente tenía esa capacidad. Y fui la única alumna de mi promoción que sacó un 10, tanto en la exposición como en el trabajo, porque por este tipo de cosas que realmente marcan la diferencia, así que aprovecharlo muchísimo. Yo mi TFG lo hice del carcinoma de células escamosas en la base de la lengua, y aquí estoy yo graduándome de radioterapia, con un 9,7 de media y con bastante probabilidad de entrar a la carrera que yo quería. Y así fue. Ahora mismo estoy estudiando primero de enfermería, entré en la primera convocatoria y tengo un grupo de amigos maravilloso, también súper importante, que socialicéis con todo el mundo el primer día que entréis a la universidad, porque os va a parecer vergonzoso, pero es súper importante. Y bueno, esto es prácticas de laboratorio y tal, que no me voy a meter mucho. Para acceder a la universidad desde el grado superior, vale, pues tu nota media de la FP lo que te cuenta es 10 puntos, el sobre 10 de selectividad, ¿no? Lo digamos así. Y las 2 asignaturas específicas que hagáis, pues esos 4 puntos, ¿no? 2 puntos cada una. Y al final llegáis a ese tan ansiado 14 que todo el mundo está soñando con tener, ¿no? Que yo no tuve, desde luego. Un 12,9 saqué, pero es súper válido porque al final entré a la carrera que me gustaba, que es enfermería. ¿Qué es la enfermería? Pues básicamente es una profesión sanitaria que se encarga del cuidado integral del paciente y de los familiares, muy importante. Vais a estar mano a mano con el paciente y con el familiar. El familiar siempre va a estar ahí, lo tenéis que tener también muy en cuenta. Nosotros prevenimos enfermedades, promovemos la salud, estamos acompañando y ayudamos en la recuperación del paciente. ¿Qué funciones tiene la enfermera? Asistencial, 100%. Nosotros administramos medicación vía oral o vía intravenosa. También tomamos constantes, hacemos pruebas de glucemia, etcétera. Función educativa, aparte de la enfermera que está en la universidad o en un grado superior dando clase, también está la enfermera que realmente le hace la dieta a su paciente, por ejemplo, oncológico, o le dice cómo cuidarse una bolsa de hiolostomía o cómo hacerse las curas en su casa, por ejemplo. Técnicas, pues realmente preparando equipos médicos. Una enfermera que esté en la sala del TAC, por ejemplo, que esté preparando pues, el equipo de contraste, porque hay un paciente pues, que se le quiere hacer una prueba con contraste para ver pues, mejor alguna que otra estructura. Y la coordinación, súper importante. Os vais a encontrar a muchísima gente que no va a ser compatible con vosotros, que no va a ser de vuestro agrado, pero es súper importante adaptaros, comunicaros con las personas, porque realmente en el hospital nosotros no somos menos que, el auxiliar no es menos que, el farmacéutico no es menos que, el del laboratorio no es menos que, yo no mando a nadie. Realmente todos estamos ahí para una función y es la salud del paciente, que es lo más importante. Entonces, como carrera, un poco así rapidito, son 4 años y yo sí que os puedo decir que enfermería es la carrera que mejor preparada sale al mundo laboral. ¿Por qué? Os lo voy a explicar. Porque desde segundo estamos ya haciendo prácticas en el hospital y no penséis que es que estamos ahí observando cómo le sacan sangre a una persona. O sea, yo conozco, yo evidentemente pregunto a mucha gente, por ejemplo a Elena, a la hija de Patri, pues yo le pregunté, oye, ¿qué tal? ¿Cómo han sido las prácticas? Cuéntame, ¿qué me voy a encontrar cuando llegue allí? Y es que me dijo, Carla, te dejan hacer todo, o sea, te dejan sacar sangre, te dejan hacer curas, siempre y cuando tú estés ahí puesta de que estás interesada, te van a dejar hacerlo. Estás 3 días en el hospital y 2 días en la uni. En tercero de enfermería, desde el primer cuatri ya estás en las prácticas, 3 días y 2 también. Y en el cuarto curso tenemos 2 asignaturas solo, estamos 4 días en el hospital y 1 día en la universidad. Y tenemos también el TFG aquí incluido. Evidentemente, en segundo estamos en centros de salud, en plantas un poquito más fáciles, como por ejemplo cardiología, urología, una planta donde el paciente no sea muy vulnerable, por así decirlo. Ya en tercero te pueden meter un poquito pues, de quirófano por ahí, alguna sala, pues no sé, una planta de oncología, por ahí te lo pueden meter también.
Y en cuarto ya te metes en ambulancia, en urgencia, en UCI, o sea, al final, pues donde los pacientes son más vulnerables y tienes que saber pues un poquito más, por así decirlo. En cuanto a asignaturas, pues yo, evidentemente, súper generales el primer y un poquito del segundo año, anatomía, fisiología, lo que han dicho, cómo funciona pues el cuerpo del paciente, también tenemos dietética, farmacología, pero ya a partir del segundo curso ya te meten pues más, pues sí, enfermería familiar y comunitaria, un poquito de salud mental, etcétera. Y así súper rápido, porque lo quiero contar, porque también me apetece que lo sepáis. El EIR, pues igual, es como el MIR, pero para enfermería. Es enfermero interno residente y tenemos súper pocas especialidades, que son estas 5. Ojo, la enfermera sí puede trabajar en cualquier lado del hospital sin tener estas especialidades. O sea, yo puedo salir y me puedo ir a una planta de pediatría sin tener que ser especialista en pediatría. La única que necesita esa especialidad es la obstétrico-ginecológica, porque estas son las matronas, está súper demandado, entonces evidentemente tienes que tener esta especialidad, que encima es súper complicado, porque tienes que sacar un número muy bueno para poder tenerlo. Porque es bueno también tener la especialidad, porque por ejemplo ahora ha salido una ley de que tiene que haber por lo menos 3 enfermeras especialistas, por ejemplo en el centro de salud. Entonces al final tú tienes tu especialidad de familiar y comunitaria, pues tienes un poquito más de probabilidad pues, de estar en un centro de salud trabajando, porque ya tienes tu especialidad, la tienes ahí, ¿no? Pero tenemos un montón de másteres, por ejemplo también lo que ahora está súper de moda, como ha dicho Patri, la dermostética, la enfermedad dermostética. Eso es lo que tu familia quiere que sea. Niña, que me pincha aquí un poquito, me pone un poquito de pómulo y ya, porque las enfermeras podemos hacerlo. Entonces está esa, también está, pues, si te quieres especializar un poco más en urgencias, en ambulancia, es que de todo. Yo, de hecho, tengo una que me gusta un montón, que tiene que ver con el trasplante de órganos y con el tema quirófano, que a mí, pues, la verdad es que me interesa mucho. Y bueno, pues quiero terminar la presentación con una frase que quiero realmente que interioricéis, que realmente no es que lo mío haya sido un camino peor, es simplemente otro camino para llegar pues realmente a lo que queréis ser de mayor. Muchas gracias, Carla. La verdad que ha venido muy bien que estés aquí, porque es un camino del que hablamos, pero claro, nadie mejor que tú lo has podido explicar. Así que muchísimas gracias. Bueno, pues ahora sí o sí, preguntas. Venga. Sí, muchísimo. Mira, bueno, para empezar, es que hay muchísima gente de mi edad en la carrera. Entonces, nosotros en anatomía, es verdad que en el grado superior nos centrábamos también mucho en el tema de la anatomía, en las pruebas diagnósticas, porque es un poco lo que se trata, pero siempre dábamos una anatomía básica. Es decir, yo he dado sistema nervioso, yo he dado todo sistema cardiovascular, respiratorio. Entonces, al final, tú tener esa base de un poco, porque cuando llegas a anatomía la gente se queda flipando, que si los alveolos, que no sé qué, o sea, la gente flipa. Entonces tú al final tienes también esa base un poco de la anatomía de lo que has dado, o sea, tiene mucho que ver y de verdad que te sirve un montón. Además también para organizarte. Igualmente, en anatomía también hacemos prácticas en medicina con personas pues ya fallecidas, básicamente. Y también, yo por ejemplo, a mí también me han dado pruebas diagnósticas, radiografía en la carrera, y la gente no tenía ni idea, y las personas que explicábamos un poco dónde estaba cada estructura éramos los que hemos hecho grado superior con eso. Entonces, aparte de ellos especializarse, por ejemplo, yo veo mejor un pulmón en una radiografía que otra persona, también antes de enseñarte, evidentemente, qué es un pulmón en una radiografía, te tienen que explicar qué es el pulmón, cuáles son las estructuras, si tiene el lóbulo. Entonces, realmente, de verdad que sirve un montón. De verdad que sí. Vamos, que yo lo he notado. Llámame tú, ella sí que me mata. No, yo entré en la primera, pero entré por alto rendimiento. Pero te meten en cupos distintos, digamos. O sea, tú tienes un cupo general y ya una vez tú tengas tu certificado de alto rendimiento te sacan del cupo general. Entonces no tienes la posibilidad de entrar por ese cupo general, sino que entras por alto rendimiento. De la totalidad de gente con alto rendimiento
que pide entrar en esa facultad, en esa carrera, pues van por orden de lista. Entonces, en mi año, por ejemplo, cuando yo entré, que entré en 2014, yo tenía una compañera de equipo del alto rendimiento que entró en medicina con un 6,5 sobre 14. De verdad, o sea, es que con el alto rendimiento ahora creo que está más de moda y creo que ya es más complicado. Pero en mi año es que era muy, muy fácil. Yo tengo una compañera que entró con un 6,5. Duró, también os digo, creo que 4,5 trimestres. Pero, ¿por qué? Porque al final es eso, tú ansías mucho medicina y hay muchísima gente que lo deja porque es que al final no le gusta o no es lo suyo o hay que estudiar mucho, se da cuenta de lo que es. Hay mucha gente que estudia también por la familia, los padres son médicos y ellos quieren ser médicos por narices. Pues no, de verdad, haced lo que os guste. Pero bueno, ¿qué me iba a preguntar? Es que no me he enterado. Eso no lo vas a saber, no, en ninguna carrera. Tú, dime, háblame de tú. Pues mira, yo creo que ahí es un error desde el minuto 1. Por ejemplo, cuando yo entré en el 2014, la Universidad de Cádiz tenía súper mala fama, y de hecho estaba la última en notas y no sé en qué más cosas, y los últimos de selectividad entraban en la Universidad de Cádiz porque era como la única que les aceptaba. Y luego, sin embargo, te ves las notas del MIR y te ves los números del MIR y la Universidad de Cádiz tiene unos profesores mucho más jóvenes y que te enseñan un poco como pasa aquí en el cole. O sea, al final, sí, tu carrera, tu objetivo es ser médico, pero bueno, tu objetivo en realidad es sacarte tu MIR y hacer tus exámenes tipo MIR. En la Universidad de Cádiz hacen los exámenes muy tipo MIR y la gente que estudia en la Universidad de Cádiz luego saca muchas mejores notas en el MIR, que es lo que pasa en este colegio, por ejemplo, con los exámenes que hacemos luego en los finales, que son muy o iguales que los de selectividad, pues así pasaba en la Universidad de Cádiz. En mi época también hablaban fatal de las privadas. A mí me metieron en la cabeza que una universidad privada para medicina que no, y sin embargo, todo lo contrario. Yo ahora lo veo después de mi especialidad. O sea, yo al final he estado con gente en la carrera, en el MIR y en la especialidad, luego en el hospital. Y te digo que muchísima gente de las universidades privadas, todo lo contrario, al final tienen mejores prácticas en el sentido de que son menos personas por práctica, porque al final va a los hospitales privados y son muchos menos de los que somos nosotros en la pública. Y luego, si te vas, hay universidades buenas y universidades malas como en todos lados, ¿no? Pero si te vas a una privada buena, tipo CEU, tipo la de la Clínica Navarra, ahora mismo no sé cuál es. La Francisco de Vitoria también es muy buena en medicina. Hay muchas universidades privadas que son muy, muy buenas y que después también sacan muy buenas notas en el MIR los estudiantes de las universidades privadas. Entonces, te diría que hagas un poco balance, métete y mira a ver los rankings de las universidades según las notas de selectividad y según las notas del MIR, y con eso un poco balance. Y te va a ir bien, vayas a la universidad que vayas, de verdad es que vas a salir de la carrera sin tener ni idea, pero de verdad te lo digo que ni idea, de verdad nada. O sea, yo es que no te sé decir, pero las cosas más básicas tú no las hilas hasta que no las ves en un paciente, ¿sabes? O sea, tú dices, yo por ejemplo soy neumóloga, ¿no? Y entonces a ti te explicaban en la carrera los sibilantes, ¿no? Que es cuando te pita el pecho, ¿no? Pues tú escuchas en la carrera, te ponen audios, te ponen de todo, y ahora tú llegas, tú lo escuchas y tú dices, ni puñetera idea de lo que estoy escuchando. Y lo escuchas exactamente igual que los 17 vídeos que te has escuchado y los 17 vídeos que le has visto. ¿Por qué? Porque al final necesitas experiencia, tú todo lo tienes aquí, pero necesitas ir hilando y asociar esta enfermedad con este tratamiento, con esta, ¿sabes? Y así es todo. Entonces, te va a ir bien, en la universidad a la que vayas te va a ir bien. Si eres trabajadora, si te implicas mucho en las prácticas, es muy importante implicarte en las prácticas. Si vas a las prácticas como el que oye llover, pues te vas a acabar de enterar de nada y luego nadie te va a hacer caso. O sea, el médico que es tutor lo hace porque quiere. Ni nos dan dinero, ni nos dan más puntos en bolsa, ni nos dan absolutamente nada, lo hacemos porque queremos, y los que tenemos estudiantes con nosotros o residentes con nosotros lo hacemos porque queremos. Entonces, si tú no me haces ni puñetero caso, menos te voy a hacer yo a ti, que encima tengo muchísimo trabajo, ¿sabes? Pero si tú de verdad te implicas, vas a aprender muchísimo, y vas a aprender muchísimo de las prácticas. Entonces, las prácticas de verdad, curraroslo un montón. Las prácticas y los seminarios, que son mucho más reducidos, y ahí es donde de verdad se aprende mucho. Las clases, pues luego si te lo quieres comprar los apuntes o lo que sea, pues es verdad que yo no lo veía tan útil, la verdad. Pero las prácticas y los seminarios, mucho. Sí, pregúntame lo que quieras.
Depende del deporte. O sea, yo era deportista de alto rendimiento de esquí. Yo me fui a Granada un poco también porque al final tenía Sierra Nevada al lado, yo entrenaba en Sierra Nevada, yo competía en Sierra Nevada y todo. Y yo con 14 o 15 años, mis entrenadores me sentaron en una silla y me dijeron, Marina, ¿tú qué quieres estudiar? Porque he escuchado por ahí que tú quieres estudiar medicina. Yo desde muy pequeñita, de siempre he querido estudiar medicina y yo siempre lo iba diciendo. Y me dijeron mis entrenadores, tú no puedes estudiar medicina porque tú tienes que subir aquí a diario y una carrera como medicina necesita estar mucho tiempo en la facultad, mucho tiempo en las prácticas y mucho tiempo estudiando y no puedes hacer las dos cosas a la vez. Y entonces les dije que no iba a seguir compitiendo, que yo cuando entrara a la universidad ya está, pues me quitaba de la federación y tal y que se acababa. Y me dieron muchísimas posibilidades de, pues haz fisio, porque también puedes subir y hacer las prácticas aquí en la sierra, pues haz no sé qué. Yo dije que no, y mi deporte no se podía. Pero también tenía muchos compañeros, por ejemplo, tenía compañeros de vóley que entraron por alto rendimiento de vóley y en Granada se metían en el colegio mayor y en la facultad se metían en los equipos de vóley y es verdad que esa gente sí que pudo estar compitiendo y entrenando a alto nivel y tal, pero en general la carrera de medicina va a hacer que lo acabes dejando. Casi seguro. Yo es verdad que yo lo dejé con 20 años, creo, o por ahí. O sea, que duré los 2 primeros años y competí algo más los 2 primeros años y tal, pero no entrenaba al mismo nivel para nada. Ni entrenaba diario, ni nada. Y luego la vida universitaria te atrapa un poco. O sea que a lo mejor tampoco quieres seguir entrenando, ¿sabes? Entonces era un poco las dos cosas. Nada, tío. Soy Clara de tercero de la ESO y tengo 2 preguntas. La primera, de tercero de la ESO, si sabes que va del IPD, el grado. Sí, es que son de los que yo más sé, básicamente. Pues básicamente IPD es igual que radioterapia, o sea, el primer año es lo mismo porque es base, pero básicamente es el técnico que va a estar en las salas de pruebas de imágenes en el hospital. Por ejemplo, si tú haces IPD, tú, por ejemplo, puedes estar pues bien haciendo ecografía. Voy a decir ecografía, ese es el peor ejemplo que te puedo dar, pero bueno, en el TAC, en radiografía, en resonancia magnética. Entonces, tú eres la persona que le hace la prueba al paciente. Es decir, tú, por ejemplo, llamas al paciente, el paciente entra a la sala, tú lo colocas en la camilla y le haces la prueba como tal. Y ya después esa prueba, pues ya se la mandas al médico para que el médico tenga que determinar cualquier cosa. Y también tiene el tema de medicina nuclear, que es una parte que no se ve mucho de ese grado superior, porque todo el mundo como que se va como a la radiografía. Pero la medicina nuclear también es muy importante porque también es como que te vas a una parte del hospital como si fuese un mini laboratorio, ¿vale? Y también tienes esa salida por ahí. Y la segunda, que si sabes de qué va, después de hacer el EI, Sí. el familiar y comunitario. Sí, la enfermera familiar y comunitaria es la que está en los centros de salud. Entonces tú, la especialidad no es como ha dicho Marina en medicina, que son 4 o 5 años, en enfermería son 2. Entonces tú estás en un centro de salud y estás tanto en consulta de atención primaria como haces visitas a domicilios. Por eso he dicho que las enfermeras salimos súper bien formadas porque, por ejemplo, en segundo estamos en atención primaria y vamos a los domicilios. Entonces tú vas a saber si realmente te gusta hacer todo eso, porque tú ya en segundo, o sea, de primerita, la mocosa, el moco, lo que acaba de entrar a la carrera, se va a ir ya a un domicilio a hacer curas o vas a estar en atención primaria pues para ver pues lo mismo, hacer curas o también sacando muestras de sangre, o sea, todo eso. ¿Y pasas algún día en la universidad o no es mucho de clima? Pero cuando en la práctica... No, sí, en la especialidad. Ah, no, cuando tú ya sales de la carrera, tú no vas a la universidad, tú no lo pisas. O sea, eso ya es solo centro de salud, vamos, puro y duro. Es verdad que, por ejemplo, atención primaria es una de las que tiene también guardia de 24 horas siendo enfermera. De hecho, creo que son los únicos que lo tienen, ¿verdad? Sí, en atención primaria de enfermería son los únicos que tienen, porque por ejemplo mi tío es enfermero de atención primaria y hace guardia de 24 horas. En el hospital, si te quieres comer tú las 24 horas porque tú te lo comes, porque quieres doblar turno y a lo mejor tenés 2 días de vacaciones que los cambias con un compañero. Pero es ilegal. Eso no se hace. bueno, no, eso entonces no. Ya que se ha animado mi compañera Claudia, a mí también me gustaría hacer una pregunta para usted, Alejandro. Me lo he ganado por las canas, ¿no? No, sobre todo es decir
se había rodeado también un grupo de empresarios y de economistas, pero sobre todo es el momento de montar la clínica. ¿Hay que hacer algún grado más? ¿Es alguna, o simplemente una decisión que dices, voy a invertir muchísimo, voy a poner prácticamente todos mis ahorros y voy a montar una clínica? Yo no lo recomendaría. O sea, yo montar una clínica según sales de la carrera a mí me parece pegarte un tiro en el pie. Entonces, primero por experiencia, no tienes, yo creo que la capacidad de desenvolverte tú solo con los pacientes. Estás preparado para hacer ciertas cosas, pero el día a día te das cuenta que los pacientes que vienen tienen demanda de muchas más cosas que se te van a escapar. Segundo, por la gestión empresarial. Yo creo que no se está preparado. Yo creo que no es el momento. Yo creo que cuando sales de la carrera es el momento de aprender, trabajar en muchos sitios y tomar la decisión, como han dicho antes, de si no me gusta este, voy a cambiar a encontrar mi camino que me guste. Y cuando estés preparado, ya decidir, oye, quiero montar mi clínica, me encuentro preparado, tengo capacidad de gestionarla, me voy a rodear de gente que me ayude a gestionarla. Yo creo que ese es el momento. Es el momento. Para mí es clave, y yo como consejo, que al final, cuando te suena el despertador por las mañanas, tú tienes que ir con una sonrisa al trabajo. En el momento que tú suena el despertador y dices, "Puf, otro día más", algo no estamos haciendo bien. Eso en general para todo. ¿Alguna otra pregunta? Es Paco. A ver, que Lo más chulo, pues los pacientes. Cada día me llega un paciente diferente de gente mayor que pues al final les coges cariño. Y eso, el trato con la gente, la confianza que vas cogiendo con ella, cómo vas viendo cómo evoluciona una enfermedad u otra, porque claro, ves todo lo que tiene medicado, entonces sabes todos sus problemas de salud. Y bueno, recomendarle que alguien te venga y te diga, lo que me diste el otro día me fue súper bien. Y ya a partir de ahí, en cuanto tú das algo y alguien lo prueba y le va bien, la confianza es plena. O sea, cuando de verdad alguien confía en ti de verdad y te agradece, porque en la farmacia también nos traen muchos bombones, muchos dulces, porque las personas son muy agradecidas en general, las personas mayores sobre todo. Y el cariño y con lo mínimo bueno que haces, pues te sientes, te llena mucho. Eso, con los pacientes, básicamente. Muy bien, ¿alguna otra pregunta? ¿No hay? Es el momento de aprovechar que están aquí los cuatro y que quieren responder. Todavía queda tiempo, ¿no? ¿Nadie quiere estudiar farmacia? Venga, a ver, venga, Iria. Yo creo que nadie quiere estudiar. Para Alejandro también, dijo que al principio estaba en una carrera, se iba a apuntar a una carrera y se cargaba. ¿Qué fue lo que le gustó? Pues yo realmente, yo me alucina de verdad la suerte que tenéis de que podáis ver o escuchar a otra gente compartir su experiencia. Yo no tuve esa oportunidad. Yo vengo de familia médico, mi padre es médico y sí ginecólogo, y sí yo tenía la medicina en mente. Lo único que por circunstancias, yo estudiaba sobre 10, no sobre 14, pese a ser buen estudiante, la nota no me daba, entonces tenía que buscar las alternativas. Recuerdo Cádiz era también la nota más baja. Sí, pero no me dio la nota, entonces tenía que buscar alternativas. Yo odontología creo que no me la habría planteado y busqué otras asignaturas, o sea, otras carreras, como digo, ciencias ambientales, y fue el hecho de mi hermano empezar la carrera y compartir durante ese primer año suyo su experiencia la que me hizo decidirme por esta carrera, pero al final yo creo que cuando tienes 17 y 18 años estás muy perdido, no sabes realmente qué estudiar y bueno, darle muchas vueltas, investigar mucho y como decían antes, el correo, teléfono, si tenéis cualquier duda, yo encantado de poder ayudaros en solucionar o intentar enseñaros un poco más en qué consiste, pero que tengáis un poco la visión de futuro. Solo un consejo. Porque es verdad que en mi caso, pues yo tenía muy claro lo que quería desde el principio, pero luego tengo el caso de mi hermano, que también estudió aquí desde el principio.
Mi hermano sacaba notas más bien regulares, ¿no? Vamos a decir media de 5, ¿no? Más o menos. Y mi hermano, desde el principio, pues mis padres sí que querían y tenían la posibilidad de que él estudiara una carrera y sí que querían que estudiara una carrera. Y él, por no decir que no, un poco, pues venga, vale, pues una carrera. Pues venga, pues me voy a Granada con mi hermana y voy a hacer una ingeniería, algo así sencillito porque él es así para todo, una ingeniería igual que mi padre. Pues la primera, la frente, ya se dio y fatal. El segundo año, bueno, pues me voy a meter en económicas, se metió en económicas y también fatal porque no le gustaba, no le gusta estudiar y no le gustaba. El tercer año lo volví a intentar aquí en Málaga porque ya dijeron mis padres, en Granada estás todo el día por ahí, pues por lo menos aquí en Málaga y también fatal. Y ahora llegó una prima de mi madre que es médico de grado superior, o sea, médico, profesora de grado superior. Y se lo dijo a mis padres ya desesperados y dijeron, mirar qué grados superiores hay en Málaga, cuáles les pueden gustar. Y entonces le dieron un folleto a mi hermano y le dijeron mis padres a mi hermano, oye, mírate, a ver si hay algo que te gusta. Y efectivamente, mi hermano fue así, el grado superior le encantó, es muy práctico para la gente que no sabe estar. Yo me podía tirar 10 horas delante de un libro y estudiarme todo lo que tenía delante, y él no era capaz de estar una. Entonces, la gente que no quiere estudiar, que le gusta más lo práctico, o que no le gusta tanto estudiar y sin embargo sí que es muy trabajadora y sí que luego es muy competente, como le pasaba a él, pues a él le fue muy bien, donde hizo las prácticas del grado superior. En esa empresa se ha quedado, le tienen súper bien valorado y lleva ya 5 o 6 años y está llevando una sede él por sí mismo y todo, o sea que de verdad, y más ahora con ChatGPT, con la IA, meterle, mira, yo soy tal, tengo estas notas, me gustaría hacer tal, ¿qué posibilidades me das? Y de verdad mirar todas las posibilidades que hay, porque hay muchísimas. Luego miraros todos los líos que hay de... El que tenga gafas, miraros las dioptrías porque también puede entrar por discapacidad en la carrera. El que tenga escoliosis, de verdad, todas esas cosas se ven en medicina. El que tenga escoliosis, que lo mire también porque también puede entrar por discapacidad. El que tenga un pie más grande que otro, lo que sea, mirarlo de verdad porque hay muchísimas formas de entrar y hay muchísimas trampas. Entonces, estudiar lo primero, siempre lo primero. Pero luego, aparte, miraros también todas las trampas que hay y luego las formas que hay aparte de entrar, porque a lo mejor os quedáis por el camino. A lo mejor hacéis un grado superior de una cosa que os encanta y luego no queréis hacer lo que sea, enfermería, medicina, lo que sea. Entonces ya está, eso, para deciros que hay muchos tipos de personas y que si nos esforzamos yo creo que lo conseguimos. Muy bien, ¿algo más? ¿No? Bueno, pues entonces concluimos este año la jornada de orientación académica. Esperamos que os haya gustado, ¿vale? Todos los ponentes que hemos tenido aquí, tanto hoy como los días anteriores. Y nada, próximo año más. Así que ya sabéis, los que estáis en primero, cuarto, tercero, el año que viene más, ¿vale? Venga, muy bien. Hasta luego.